Dios les bendiga a todos, muy buenos días. Bienvenidos esta mañana a Familia Cristiana. Si alguno viene hoy por primera vez, es todo una alegría poder compartir con ustedes este tiempo de adoración, de alabanza al Señor y ahora la predicación. Además, a los que se conectan a través de las redes sociales, que van a ver este video en los próximos días, un saludo muy especial. Esperamos sea significativo, sea importante esto que queremos compartir en este día. Comenzamos hoy una nueva serie de predicaciones. Vamos a hablar de algo que creemos, como siempre, la palabra de Dios es oportuno, es muy urgente que escuchemos esto. Quiero ubicarlos un poquito en lo que hemos hecho este año. Para los que no lo saben, predicamos por series de enseñanzas. Escogemos un libro de la Escritura y nos vamos capítulo a capítulo estudiándolo, ampliándolo y con ello buscamos extraer todas las verdades espirituales que podamos ofrecerle. Es posible que hayan algunas imprecisiones, es lógico, pero procuramos que sea lo más pura posible la predicación, lo más clara posible para toda la iglesia. Dicho esto, sumo también que la intención es recordarles que hemos predicado durante este año del libro de Génesis y hemos hablado de algunos personajes del Génesis. Hablamos de Abraham, Isaac, Jacob, hablamos de Sara, hablamos de todas esas verdades espirituales en torno a esos primeros siglos de historia del pueblo de Israel y cómo aplican a nuestra vida hoy en día. Pero sumado a eso, terminamos hace unos días hablando de José. ¿Alguien recuerda que predicamos de José? Varios domingos hablamos de José. Rajamos de José, ¿cierto? Muchísimo. Extrajimos muchas verdades de este libro. Entonces yo quiero que nos ubiquemos cronológicamente y geográficamente. ¿Qué fue lo último que dijimos de José? Que murió. ¿Dónde murió José? En Egipto. Entonces recuerden que José sale de su tierra y lo llevan esclavo hasta Egipto. Pero estando en Egipto se vuelve el segundo al mando. O sea, estaba el faraón y después José. Entonces José manda traer a su familia y los ubica en Egipto porque había una gran hambruna en toda la tierra. ¿Cuántas personas vinieron con José? 70 aproximadamente, 70. Una familia grande, numerosa. Entonces llegan los 70 y se ubican en Egipto, ahí murió José. Eso es el capítulo 49 y 50 de Génesis, hasta ahí llegamos. Vamos a partir de hoy a hablar de una nueva serie, se llama Liberados, y vamos a exponer los primeros capítulos del Éxodo. Éxodo es la continuación de la historia, la narración de los acontecimientos de Israel en esos primeros siglos. Entonces recuerden, la familia está ubicada en Egipto, llegaron como protegidos de José, José era el segundo al mando. Pero la vida dio vueltas, Faraón murió, José también murió, subió un nuevo faraón al mando y Faraón dijo, bueno, ¿y quiénes son esos que están allá? Esos hebreos. No, esos son la familia de José. ¿Y quién es José? No, pues José era un hombre muy importante, pero José murió. ¿Qué cuento de hebreos? ¿Qué cuento de José? A partir de ahora son esclavos. Entonces pasan de ser una familia protegida, Génesis, a ser una familia de esclavos, Éxodo. Pero era una esclavitud, bueno, ninguna esclavitud es bonita, ¿no? Eran esclavos. Y sufrían las consecuencias de esa nueva posición. Ya no había quien los protegiera. Ya estamos ubicados geográficamente y cronológicamente. Geográficamente estamos en Egipto, cronológicamente estamos luego de la muerte de José, arrancando una nueva temporada con un nuevo faraón. Ahí estamos. Entonces leamos el capítulo 2, versículos 1 al 10, que hay un acontecimiento. Hay todo un suceso. Vamos a leerlo. Aquí está en la proyección, por favor, capítulo 2, versículos 1 al 10. Un varón
de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Uno dice ahí: ¿por qué tuvo la mamá que meterlo en una arquilla, ponerlo en el río, arriesgarlo de esa manera, mandárselo a la hija del Faraón y como esa estrategia? ¿Qué pasó? Para entenderlo nos toca exponer el capítulo 1 de Éxodo hoy. ¿Cuál es la posición ahora de los hebreos? ¿Cuál es? Ahora son esclavos. Entonces vamos a estudiar el capítulo 1 para poder entender este pasaje que les estoy mencionando. El nombre de nuestra predicación hoy es Liberados del temor. No sé usted si tenga miedos. No sé si tenga miedos, si tenga temores. Vamos a relacionar todo esto con inseguridades, desconfianza. Creo que todos pasamos por ese tipo de cosas. ¿Qué nos causa miedo? ¿Qué nos causa inseguridad? Ahí hay un conglomerado de situaciones. Por ejemplo, algunos tienen miedo por un evento. Algo le pasó en su vida y le marcó el resto de su vida, ¿cierto? Hoy vamos a exponer sobre eso. Quiero primero mostrarles a un pueblo que está lleno de miedo. Para ello voy a ubicarlos con lo siguiente. Recuerden que Rusia está en guerra con Ucrania. Los rusos quieren dominar terreno ucraniano porque hay mucha riqueza en el pueblo ucraniano y ellos consideran ser dueños de esa región. Consideran que les pertenece por derecho propio. Los ucranianos quieren mantener su autonomía como nación y están ahí en medio de la guerra. ¿Cuánto llevan ya? Más de un año muertos y todo eso. Resulta que hay un pequeño país que está ahí, frontera con Ucrania, frontera con Rusia, y está pagando los platos rotos. Este país mantiene la expectativa porque en cualquier momento la guerra los alcanza. Los rusos han puesto una cadena de bases militares en Moldavia, así se llama el país, en Moldavia, diciendo que son comisiones de paz. Pero en el momento en que se estalle alguna guerra ahí, ya tienen todo militarizado. No sé cómo se le dice a los de Moldavia, moldavos creo. Digamos que los de Moldavia están en un dilema. Unos apoyan a Ucrania, otros apoyan a Rusia. Entonces, entre ellos mismos están confrontados. Más de la tercera parte de los habitantes de Moldavia ya se fueron, ya no están ahí, porque saben que en cualquier momento se estalla la guerra. Y hay un pequeño video que quiero mostrarles a continuación. Los niños se acostumbraron a esto. Estudiamos matemáticas, biología, química, todas las materias escolares que tenemos en nuestro horario. Hace un año escenas como estas serán una anécdota para los ucranianos, pero las constantes evacuaciones y alertas de misiles han transformado esto en la nueva normalidad. Olena y casi todos acá intentan seguir con sus rutinas.
Estamos trabajando en el metro por La Sirena. Tenemos un negocio importante. No se puede interrumpir. Acabo de hablar con mi familia. Un cohete pasó cerca de ellos, desafortunadamente. Pero este viernes las sirenas generaron más inquietud que otros días. Según Kiev, Moscú lanzó en las últimas horas 100 misiles y drones explosivos. No sé en qué están pensando cuando hacen esto, cuando presionan los botones y bombardean a los civiles. Es horrible. Zaporilla, donde vive Yevhen y su familia, fue una de las regiones más afectadas, a solo horas de que finalizara la gira por Europa de Volodymyr Zelensky, en la que solicitó con urgencia misiles y aviones de combate. Varios misiles rusos atravesaron el espacio aéreo de Moldavia y Rumania. Esto demuestra una vez más que el terror no tiene ni tendrá fronteras. Kiev acusa a Moscú de desafiar a la OTAN. Que Rusia esté tratando de, antes de que lleguen estos refuerzos de armas desde Occidente, hacer ofensivas lo más fuertemente posible para poder recuperar territorios y dar un respiro a las críticas que ha tenido. La invasión rusa a Ucrania ha salpicado a la pequeña nación pro-occidental. Zelensky denunció el jueves un plan ruso de desestabilización de ese país. La primera ministra de Moldavia confirmó esa acusación y horas después renunció. Noul guvern va trebui să crească nivelul de securitate al țării. Al doilea război mondial încoace, suntem în cel mai înalt risc de provocări. Moldavia teme que Rusia tenga su territorio en la mira a puertas de que se cumpla un año del inicio de la invasión y en la que podría intentar una ofensiva más dura. No hay que subestimar a una Rusia que en su historia, en más de una oportunidad, ha resistido durante muchísimo tiempo guerras tremendamente difíciles, tremendamente adversas, con una población que está muy acostumbrada históricamente a eso. Según la inteligencia británica, Rusia carece de municiones y unidades necesarias para esta nueva fase de invasión. Mientras Solena y Yevhen intentan seguir con sus rutinas y protegiendo sus vidas en medio de esta guerra. Gracias. ¿Cómo vive una población así? ¿Por qué se meten al metro, a las estaciones? Para protegerse de los misiles. Y ahí están las sirenas, si algo pasa se esconden ahí en los metros. Es su nueva realidad. Ahí no se está tranquilo. En cualquier momento explota una bomba, hay una masacre o todo lo que genera la guerra. Uno dice, pobrecito, ¿cierto? ¿Cómo les toca? Pues le tengo noticias. Aquí en Arauca, a 8 horas, hay poblaciones así. En el Cauca, en este momento, hay poblaciones así. Miles de campesinos están franqueados, rodeados, y se les impide salir de allí. En el Cauca hay 3 grupos delincuenciales buscando controlar y están enfrentados entre ellos, mientras las autoridades miran desde lejos a ver qué pueden hacer. Pobrecitos, allí en Arauca, aquí. Pues pasa en Villavicencio. Tenemos barrios donde la policía no entra. ¿Sabían eso? Que hay calles aquí, algunas manzanas de unos barrios donde la policía llega hasta aquí y no entra. Hay fronteras invisibles. Lo que se roben, lo que se pierda y entran allá, considérelo perdido, porque no hay cómo entrar a solucionarlo. ¿Cómo vive la población que está por ahí cerquita? Con miedo. Mire, hermano, si hay algo que utilicen los que quieren dominar a una persona o a una familia o a una nación entera, es causar miedo. El miedo, el temor, es la principal herramienta de nuestros dictadores de moda. Entonces, por ejemplo, en el país vecino, los presidentes que han estado, el que falleció y el que está actualmente, señor Maduro, puso a la policía en contra de los que están contra su gobierno, y no importa lo que hagan, si es bueno o malo, ellos imponen su autoridad causando miedo.
¿Qué tiene que ver esto con lo que les quiero enseñar? Es que esta familia, la de José, se quedó en Egipto y ahora ya no son 70, ahora son miles, pero se volvieron esclavos. ¿Y cómo los esclavizaron? Causándoles miedo, causándoles temor. Para entender el capítulo 1 que les estoy diciendo, vamos a ver cómo el faraón, a través de su pueblo, esclavizó al pueblo de Dios, a los hebreos, a lo que sería Israel, a partir de presionarlos, lastimarlos, torturarlos, ponerlos a aguantar hambre. Faraón, que los hebreos están diciendo que tienen mucho trabajo, dupliquen el trabajo. Que los hebreos dicen que están aguantando hambre, pues quítenle más ración para que no se quejen. Y los torturaban de esa manera, los oprimían de esa manera para mantenerlos aún más esclavos. Moldavia se siente esclava del miedo por todo lo que está pasando alrededor, Rusia y Ucrania. Y quiero traer eso a nuestra vida. ¿Quién sabe cuántos de nosotros somos esclavos de inseguridades, de miedos, de temores? Si usted dice, no, a mí no me pasa, lo felicito. Pero vamos a la escritura y lo estudiamos. Nuestra idea principal en esta mañana: Jesucristo tiene el poder para liberarnos de todo. ¿Cuántos temores? De todo temor. Él tiene todo el poder para liberarnos. Vamos a hablar de tres cosas. La primera, por favor escriba: el temor tiene el poder de definir nuestro estilo de vida. El temor tiene el poder de definir nuestro estilo de vida. Egipto oprime a Israel, al pueblo de Dios, lo esclaviza. El pueblo está viviendo esclavitud. Es que el temor que se causa a una persona, a una familia, a un grupo, a una población, define una cantidad de cosas en nuestra forma de actuar, de vivir. ¿Quiénes tenían miedo aquí? ¿Quiénes tenían miedo? ¿Quiénes? Ok, mire por favor Éxodo capítulo 1 versículo 12. Éxodo 1, 12. Pero cuanto más los oprimían, ¿quién oprimía? El pueblo de Egipto. ¿A quién? A los israelitas. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Ya eran miles. Y crecían. De manera que los egipcios, ¿qué pasó? Los egipcios también tenían miedo. Voy a planteárselo de esta manera. Si quiere, escriban la letra A, por favor. El temor causa que algunos hagan maldad. O sea que el único asustado no era el pueblo de Dios. Los egipcios también estaban asustados. Eso es como cuando uno entra y coge al ladrón en la casa. El ladrón se asusta. ¿Y uno cómo está? También asustado. ¿O no? ¿Sí? Pero ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace aquí? Pero uno está por dentro que se muere. Entonces, los egipcios imponían autoridad, imponían esclavitud, oprimían, eran los fuertes, los armados, los que tenían el control. ¿Pero por qué lo hacían? Porque estaban atemorizados. ¿De qué estaban atemorizados? Ya no eran 70, eran miles. ¿Cuánta gente salió de Egipto para la tierra prometida del pueblo de Dios? Más de 1 millón de personas. 30 o 40% eran hombres de guerra. 300,000, 400,000. O sea que si ese pueblo se pone de acuerdo, acaban con los egipcios. Entonces Egipto tenía miedo. Es que el temor lleva a actuar mal. El temor hace que cometamos errores. Mucha gente violenta, agresiva, es violenta, agresiva por la inseguridad en la que vive, por el temor que tiene, por el miedo que tiene. Mucha gente está sumida en las drogas, en el alcohol o en las prácticas inmorales, y uno dirá, porque es que tiene mucho dominio, mucho control. No, porque tiene miedo y es su forma de escapar de su realidad. Algunas personas
responden con acciones malas porque por dentro están completamente destruidas y disfrazan su dolor, sus miedos, sus temores con actitudes completamente pecaminosas. El temor hace que algunos reaccionen maltratando, hiriendo, siendo grotescos. Entonces, en la familia, él impone autoridad con golpes. Es el hombre. Entonces, la esposa le tiene miedo. Los hijos le tienen miedo porque el hombre es violentísimo. Pero por dentro es un hombre que está viviendo las consecuencias de los errores de su infancia, de sus traumas, de sus miedos, y disimula así lo mal que está. El hombre, la mujer que cae en inmoralidad, que esa mujer que se ve con muchos hombres y tiene una vida sexual desordenada, lo hace porque está huyéndole al rechazo que vivió cuando niña, por ejemplo. Entonces, como fue abandonada por papá, como fue maltratada por uno o dos hombres, entonces ahora busca aceptación en todos, así tenga que darle sexo, porque tiene miedo a estar sola. Y podría hilarle muchas y muchas más situaciones parecidas. Esto estaba viviendo el pueblo. ¿Por qué Egipto era tan malo para contra Israel? ¿Por qué Egipto estaba maltratando, estaba esclavizando? Porque tenían miedo. Porque estaban atemorizados. Ahora, mire la otra parte, la otra reacción. Letra B. El temor causa que otros nos controlen, nos dominen, nos esclavicen. Entonces el temor puede hacer que alguien lastime, maltrate, o puede hacer que uno se deje maltratar, porque como tiene temor. Se lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo, muy duro, muy crudo. La mayoría de casos de violación a los niños incluye que quien hace la violación le diga al niño de 6, 7 años, 5 años, si usted dice algo, le mato a su mamá. ¿Y el niño qué hace? Se asusta, no dice nada y permite que la violación se quede en silencio o hasta se siga repitiendo. Entonces, ¿cómo controlan a ese niño, a esa niña? Con amenazas que atemorizan, ¿sí? Y de ahí en adelante, imagínense todos los escenarios posibles. Cuando tenemos miedo, nos dejamos manipular, nos dejamos ofender, lastimar, hasta golpes. ¿Cuántas mujeres esconden que su marido les pega? Las mueve, ¿cómo se dice? Las sacude, las zarandea. Ah, no, es que mi marido es fuerte. ¿Cuál fuerte? Su marido es un maltratador. ¿Qué hace ahí? ¿Qué está esperando? ¿Que un día la empuje, la golpee contra una esquina de la casa y le rompa la cabeza? Entonces lo dejo. Yo no estoy diciendo eso, pero tienen que hacer algo. Porque no es correcto, no es lógico, no es bueno, y menos de creyentes. Por supuesto, menos de creyentes. Pero ahí están asustadas o asustados. Vamos a hablar un poquito de eso en el siguiente punto. Éxodo 1, 13, 14. Éxodo 1, 13, 14. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 1 para entender el capítulo 2. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. No era por las buenas, era por las malas. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Cuando dominas a alguien con miedo, lo puedes obligar a lo que sea. Si estás dominado por miedo, si estás dominada por miedo, vas a terminar haciendo lo que esa persona quiera hacer, por no abandonar ese temor, ese miedo. Ahora, ese es el temor, el miedo que nos causa las circunstancias. Pero mire el segundo punto, escriba por favor: el temor a Dios transforma nuestra vida. ¿Qué hace el temor de que estamos hablando? Ese temor que nos lastima, que es malo, que es causado con maldad, nos establece respuestas, reacciones, nos define.
Pero el temor de Dios transforma. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios tiene que ver con ese compromiso permanente de alinear todas las áreas de nuestra vida con la voluntad de Dios. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es saber con alegría que Dios es amor, que nos ama con un amor incalculable, pero es nunca olvidar que también es un Dios de juicio y de castigo. ¿Cómo? Luego Dios no es como Papá Noel de diciembre, porque algunos cuando oran piensan en Dios y piensan en el viejito de barba blanca y cabello largo. ¡No! Dios es espíritu, no tiene forma. No es un viejito sentado en un trono. La Biblia utiliza algunos términos para intentar que entendamos un poquito mejor el asunto, pero no es así, no es físico. Él es luz, Él es poder, Él es autoridad. Entonces, nos gusta el lado bueno de Dios, si es que pudiéramos medir lado bueno o lado negativo. Nos gusta el lado bonito, es amor. Pero la Biblia dice que Él es amor y que Él es fuego consumidor. Escuche esto. Dios odia al pecador. ¿Se lo puedo repetir? Dios odia al pecador. No, pastor. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Muéstrame el versículo que diga eso. No lo encontrará porque no existe. En cambio, yo le muestro el versículo que dice que Dios odia al impío y que no dejará al pecador sin su castigo. Eso dice la Escritura. Entonces, ¿qué moral tenemos? ¿Qué esperanza? Bueno, en que tú a través de Jesucristo dejas de ser pecador, o por lo menos dejas de ser esclavo del pecado y dejas de vivir la consecuencia del pecado, porque seguiremos siendo pecadores hasta que muramos. Entonces, nos encanta el lado positivo del tema. Es que Dios nos consiente, nos cuida. Sí, pero Él también cobra, pasa factura, castiga. Por ejemplo, toda la humanidad se pervirtió, mató a todos. ¿A cuántos dejó vivos? A 8. A 8. Noé, la esposa, Sem, Can y Jafet y las 3 esposas, una de cada uno. Y los demás, mató a todos. 200 hombres se rebelaron en Coré contra Dios, contra Moisés. Moisés, nos trajo al desierto a matarnos, Moisés. Usted es un mal líder, Moisés. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y se tragó a los 200. Pero Dios es un Dios bonito. Él nos consiente. ¿Sí nos consiente? Sí. ¿Nos bendice? Sí. Pero cuando pasa factura lo hace sin ningún problema. Él decía, entren a ese pueblo y maten hombres, mujeres, ancianos, niños y todos los animales, y que nada quede vivo. ¿Eso hace malo a Dios? No. ¿Eso lo hace injusto? No lo hace injusto. Porque es que nos gusta el lado bonito. Él es bueno, nos cuida, pero también es fuego consumidor. Yo lo explico de la siguiente manera. Un papá debe reflejar en su hijo, debe provocarle a su hijo mucho amor, pero también debe provocarle algo de temor, de miedo. ¿Se lo explico? Por ejemplo, con mi papá jugábamos, nos le botábamos encima. Mi hermano y yo tenemos la misma estatura, entonces yo le llevo 1 año, nos botamos encima de mi papá cuando estábamos muchachitos y le molestábamos las canas y le hacíamos cosquillas y lo incomodábamos porque él detestaba eso, pero se las aguantaba por jugar con nosotros y jugábamos. Pero al ratico estábamos por ahí haciendo algo indebido y él decía, Blair. Yo sentía el escalofrío desde la planta de los pies hasta la cabeza, hermano. O sea, el mismo con el que jugamos aquí, me le subo en las piernas, lo consiento, me molesta, lo molesto, jugamos, es el mismo que cuando me decía algo serio, hacía detenerme y reaccionar. La última vez que se lo digo.
Mire, hermano, un papá, yo no sé ahorita, pero un papá lo miraba a uno en medio de las visitas y con la sola mirada le decía 7, 8 cosas. Se despide, se baña, se acuesta, hace chichi y ya no más. Con una mirada. Hoy en día es diferente, ¿no? Hoy en día los pelados, los muchachos hablan, bromean, juegan con uno. Mire, hermano, es un ejemplo muy familiar para decirle, Dios sí es amor y nos cuida, vamos a Él nos consiente, nos expresa su cariño de muchas maneras, pero debemos tenerle, escúcheme, miedo a Dios. Miedo a Dios. De tal manera que no estemos impedidos de sentir su amor, su gracia, nos alegremos en Él. Pero cuando veamos la palabra de Dios, nos corre el escalofrío. ¿Sabe qué dice la Biblia? Tiembla delante de Dios y cuida tu salvación, dice la Escritura. Tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Nosotros no. Nosotros no. Le voy a dar un versículo para demostrarle cómo hace de diferencia temer a Dios. Nehemías capítulo 5, versículo 15. Nehemías 5, 15. Mire lo que dice la Escritura. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Estafaron al pueblo, lo robaron. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero mire esto, pero yo no hice así. Nehemías no hizo así. ¿Por qué él no lo hizo? Por causa del temor de Dios. Hermano, hermana, ¿por qué Nehemías no fue un mal gobernante? Porque había una razón para no serlo. Por el temor a Dios. Eso hace la diferencia. Cuando temes a Dios, no haces lo que los demás hacen. Cuando temes a Dios, así los demás vayan en una dirección, estarás en capacidad de detenerte. Yo no lo hago porque temo a Dios. Entonces ahí no existe la frase de mamá, pero es que en el colegio todos los hacen, y en la universidad no, pero es que los de mi edad, mamá, papá, nosotros estamos en un tiempo de disfrutar la vida, y entonces mis amigos, ¿cómo voy a quedar mal? No, mija, yo me quedé en el trabajo y comenzaron a servir ahí whisky, ¿cómo le quedo mal a mi jefe? ¿Cómo le quedo mal a mi patrón? Por favor, yo no puedo desentonar en la reunión. No, amor, me fui para la calle con mis amigas y salimos y yo no voy a quedar como la boba ahí, la cristiana, la evangélica, la religiosa, que no puedo disfrutar con ellas. Yo tuve que pasar por encima de eso y compartir con ellas, con todo lo que hicimos. Es que le voy a decir qué es lo que pasa. Muchos se abstienen de hacer cosas malas, no por temor a Dios, por temor a los demás. Que mi mujer no me vea en estas. Algunos jovencitos aquí, me toca grabar esto para mandárselo a los adolescentes ahorita, y a los que están aquí también. Muchos jóvenes no se portan bien, no por temor a Dios, sino por temor a que los pesque la mamá y el papá. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Es decir, muchos de nosotros no hacemos lo malo no porque amamos a Dios, sino porque no queremos que nos miren, que nos pesquen. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando encuentre la forma de hacerlo sin que lo vean, lo va a hacer sin problema. Aquí no me ve mi esposa, aquí no me ve mi esposo, aquí no me ven los de la iglesia, aquí no me ven mis hijos, aquí no me ve mi mamá, aquí no me ve mi papá. Entonces, pon el desorden. Ya no me están viendo. Pero se nos olvida que Dios nos ve en todo lugar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me meto debajo de una piedra, ahí estás tú. Si subo a la punta de la montaña, ahí estás tú. Si voy al fondo del mar, ahí estás tú. No hay ningún sitio donde nos podamos esconder para pecar sin que Dios nos esté viendo. Creo que lo dije bien, ¿sí? Sin que Dios esté ahí presente. Mire, hermano, temer a Dios implica tener la capacidad
de abstenernos de hacer lo malo, porque sabemos que Dios se sentirá deshonrado por nuestra actitud. Tener la capacidad de decir no a algo, aunque haya presión social, aunque haya el mal ejemplo de otros, aunque haya el acoso o la presión para que lo hagas. Estás en capacidad de decir no lo hago y me guardo para Dios porque le tengo miedo, porque es amor, pero también es fuego consumidor, y no habrá pecado sin su consecuencia. ¿Se lo puedo repetir? No habrá pecado, señor, señora, jóvenes, sin su consecuencia. Y tendremos que asumir responsablemente lo que hagamos mal, como consecuencia de nuestros errores. Se lo voy a explicar con dos cosas. Letra A, el temor a Dios nos libera y nos lleva a hacer lo correcto. Temer a Dios nos lleva a hacer lo correcto. Miren esto. Como el faraón se dio cuenta que el pueblo estaba creciendo mucho y que eran fuertes, entonces mandó el primer control de natalidad que registra la Biblia. Maten a todos los niños, los varoncitos. Tremenda orden. Miren lo que dice. Y habló, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva, porque necesitamos más esclavas. Pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Quiero explicarles esto. Alguno dirá, claro, las parteras dijeron, no, salvemos los niños y Dios nos va a salvar a nosotras. No. Las parteras sabían que si desobedecían al faraón, ¿qué consecuencia vendría sobre ellas? Morirían. Desobedecerle al faraón, siendo el dueño de la vida de todas esas personas, en lo humano así era. Faraón era Dios para los egipcios. Era gravísimo. Pero ellas no tuvieron problema con decirle no al hombre más importante del mundo en ese momento. No tuvieron problema con decirle no a la presión de ese hombre. No tuvieron problema de decirle no a la maldad de ese pueblo. Dijeron, no, lo vamos a hacer, pase lo que pase. Y desobedecieron. Le salvaron la vida a los varoncitos. ¿Qué dijeron? No, faraón, cuando llegamos, esas hebreas son tan fuertes que ya ha nacido el niño. Temer a Dios te lleva a pasar por encima incluso de lo social, de lo culturalmente aceptado. Cuando temes a Dios, no tienes problema con decirle no a una invitación a una fiesta, porque sabes que esa fiesta te va a perjudicar. No voy por allá. No tienes problema con no aceptar una invitación a una despedida de soltero o a una reunión por allá de un cumpleaños con un grupo de personas que no hacen por agradar a Dios. No todo eso es malo. Hay algunas actividades familiares bonitas. Vaya, participe. Pero si usted sabe que donde lo invitaron es sinónimo de trago, fumar, un baile desordenado, unas cosas contra la voluntad de Dios, ¿a qué va? Es que me da pena aceptar la invitación. ¿Pena de qué? Prefiere agradar a los hombres que agradar a Dios. ¿Sabe qué dijeron los apóstoles? Obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Es que, ¿qué van a decir de mí? Pues que digan lo que quieran. Hablaron de Jesús que no pecó nunca. ¿Cómo no hablar de nosotros? Y es más, la Biblia dice, bienaventurados cuando hablen mal de ustedes. Mintiendo. Déjeme decir lo siguiente, letra B. El temor a Dios trae bendición. Es que yo pierdo mucho.
con temer a Dios porque me pierdo de tantos privilegios. Es que decirle no a todo eso me da tan duro porque es que yo quisiera todo eso para mí, para disfrutar. Mire, hermano, temer a Dios trae bendiciones. Lo voy a leer en Éxodo 1:21. Estamos hablando de las parteras, ¿cierto? Las parteras le desobedecieron al faraón. 21, por favor. Y dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Por qué Dios prosperó sus familias? Por haber temido a Dios. El temor trae bendición. El temor trae cosas buenas. Uy, prosperó la familia, les dio plata. Aquí este versículo, con estas palabras, prosperó sus familias, quiere decir que le dio familias numerosas. En aquel entonces, tener familias numerosas era una bendición por el tipo de temporada que estaba viviendo la nación. O sea que no aplica para hoy. Imagínese usted con 14, 15 hijos, ¿cómo sería el tema? No podemos con 2. ¿Cómo era con 14? Imagínese. Sería complicadísimo. Hoy aplica de otra manera, pero quiero explicarles con esto, no habla solamente de plata, porque aquel que está bien económicamente, ¿cómo está? Bendecido, porque está económicamente bien. Pero cuando uno está bien económicamente, ¿cómo está? Ahí voy, luchándola, echando para adelante. ¿Cómo así? O sea que regulamos o definimos la bendición de Dios por el tema económico. No puede ser así. Dios nos bendice todos los días, todo el tiempo. Nos habla, nos enseña, nos guía, nos muestra de su amor, de su misericordia, nos enseña todo lo que debemos hacer. Pero nosotros debemos responder correctamente a ese llamado, a esa verdad. Por eso, el tercer punto. Jesucristo nos libera del temor. Ahora sí vamos al capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Qué es lo que pasa? Faraón dice, maten a los niños para que el pueblo no siga creciendo. Entonces, las parteras desobedecen, Dios las bendice, las salva. Entonces, el faraón le dice a todos, me hacen el favor, y a niño que vean de los hebreos, lo botan al río y lo matan ahogado. ¿A quién le echó a todos los niños? A todo el pueblo de Egipto. O sea, era una persecución total. ¿Ustedes saben cuántos niños murieron? Miles de niños murieron, porque los egipcios los mataban. Por eso, la mamá de Moisés decide salvarlo. Eso es lo que contamos en el capítulo 2. Jesucristo, tercer punto, nos libera de todo temor. ¿Qué dice la Biblia en Juan 8:32? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todo. En este caso, del temor. Letra A, escriba por favor esto. Jesucristo nos libera y nos lleva a cumplir el propósito de Dios. Permítame leerles los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 4, donde leímos al comienzo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Y por qué no buscó a una hija de otro lado? No, porque es un principio espiritual buscar a alguien en la fe. Por eso un jovencito cristiano no busca novia afuera. Por eso una jovencita cristiana no busca novia afuera, porque busca a alguien de la fe. Es bíblico. La Biblia dice, busquen a alguien que es espiritual. Eso es. 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Hermanos, oiga, tremenda cosa esta. A mí me parece maravilloso, maravilloso. Letra A, Él nos lleva a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué hizo la mamá y el papá? Lo escondieron 3 meses. ¿Por qué lo escondieron 3 meses? No, pero la razón, cuando lo vieron, se dieron cuenta que el niño era hermoso. Donde el chino sea feo, no se salva. Si hubieran sido los míos, no se salvan. ¿Así o más sincero?
Oiga, señores, uno lo ve risueño, ¿cierto? Uno lo ve como chiste. Pero eso motivó a la mamá a salvar a su niño con un esfuerzo tremendo. 3 meses esconder un bebé. ¿Quién esconde 3 meses a un niño siendo esclavo? Lo escondió. Cuando no pudo más, la gran idea. Le hace una arquilla, lo arregla, lo pone adentro y lo manda por el agua. Cuando la mamá de Moisés hizo eso, ella no sabía que Moisés se volvería el libertador de Israel. Cuando la mamá de Moisés hizo eso, no sabía que estaba salvando al hombre más manso de la tierra. Después de Jesús, el más manso. Eso dice la Biblia. Cuando la mamá de Moisés lo salvó, no tenía ni idea que Moisés se enfrentaría al faraón para sacar al pueblo a la tierra prometida. Ni idea. Ella quería salvar su bebé, pero Dios tenía un propósito. Les voy a decir una cosa para moverles ese cerebro un poquito. Escuchen esto. Si el faraón no manda matar los bebés, Moisés se hubiera criado como esclavo y no hubiera liberado al pueblo de Israel nunca. Si Faraón no manda matar a esos niños, Moisés nunca hubiera llegado al palacio y no hubiera tenido forma de conocer cómo dirigir a un pueblo, como lo dirigió durante 40 años por el desierto. Por mucho que le duela las cosas malas que a usted le hayan pasado, son necesarias para que se cumpla el propósito de Dios. Murieron miles de niños, pero fue necesario como parte de la voluntad de Dios. ¿Le ha dolido algo que le haya pasado? ¿Le ha arrancado lágrimas? ¿Ha dicho, ¿por qué me pasa esto a mí? Hoy le estoy diciendo, Dios tenía todo eso perfectamente planeado para su propósito, para su plan. Entonces, la mamá lo salva y Hebreos capítulo 11, donde se expone, ¿cómo se le dice? A los grandes de la fe. Un capítulo que muestra los hombres de fe y mujeres de fe. Hebreos 11, muchos años después, dice en el versículo 23, por favor Emilio, 11:23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron al decreto del rey. ¿Qué hicieron? ¿A quién le tuvieron miedo? A Dios. Le temieron a Dios, pero no al faraón. Porque cuando le temes a Dios, pasas por encima de lo que sea, con tal de agradar a Dios. Si tienes que perder un amigo, lo pierdes. Si tienes que perder un trabajo, lo pierdes. Uy, pastor, con esta situación, lo pierdes. Si tienes que perder una oportunidad por agradar a Dios, la pierdes. Porque es primero agradar a Dios, es primero temer a Dios. El Salmo 56, versículo 3 al 4 dice, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Nuevo Testamento lo explica. Lo único que puede hacernos un ser humano es matarnos. No puede hacer más. Así dice la Biblia. No le tengan miedo al que mata el cuerpo, ténganle el miedo al que condena el alma. ¿Quién condena? Dios. Ténganle miedo a Dios. Pero tener miedo a un ser humano, lo único que puede pasar es que nos hiera, nos mate. Pero ya, no más. Tremenda la crudeza de esto. Eso es lo que dice la Biblia. Temámosle a Dios, que es el dueño de todo. Letra B.
Jesucristo nos libera y nos permite entender que Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control. Seguimos leyendo la historia del capítulo 2. Está interesante, ¿cierto? Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Qué coincidencia, ¿cierto? ¿Por qué creen que justamente sacó ella el niño ahí? Las mamás son muy sabias. La mamá esperó el momento correcto. No fue coincidencia, no fue casualidad. Dios la dirigió en ese plan. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Le puedo decir una cosa? Si ese niño no llora, la embarramos. Porque cuando lloró, ella tuvo compasión. ¿O usted cree que la mamá le dijo, cuando llegue donde ella llora? No, era un niño de 3 meses. Hasta Dios provocó las lágrimas de ese bebé. Dios ha provocado muchas de tus lágrimas. Muchas. Dios ha provocado muchas de tus lágrimas. Porque Él tiene un propósito con esas lágrimas. Ella tuvo compasión. Y entonces ella dijo, este muchachito es de los hebreos, se le nota. Se le nota. Entonces la hermana de Moisés iba caminando pegadita y cerquita de toda la historia. Ella sabía qué tenía que hacer. Y cuando llega ahí le dice, señora, princesa, era hija del faraón. Princesa, ¿quiere que le consiga a alguien para que le cuide a ese niño? Y la señora dice, sí, tráeme a alguien para que lo críe. Y se fue. ¿Y a quién trajo? A la mamá de Moisés. Dios tiene todo bajo control. Tú no estás en Villavicencio por casualidad. Hablo con los que no somos de aquí. No es por casualidad. Otra, no te has ido de Villavicencio no por casualidad. Dios te tiene aquí hasta cumplir su propósito. Y entonces le dice, sí, tráigame a la mamá. Y entonces queda claro que Dios estaba moviendo cada cosa, cada situación. Mira, en tu vida Dios mueve todas las cosas. Y a veces no tiene sentido, ¿no? ¿Pero por qué esto? ¿Pero de dónde? Pero Dios la tiene clarita. Porque nos está llevando a un propósito, a un plan. Letra C, estoy terminando. Jesucristo nos libera y nos lleva a ver la bondad de Dios. Terminemos con la última parte de la historia. Versículo 9. Versículo 9. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Entonces, ¿cómo así? Claro, llega la señora, ¿me necesita? Sí, hágame un favor. Llévese a este niño y me lo va a criar. ¿Y cómo voy a ir yo? ¿Cuánto me va a pagar? Le voy a pagar por hacerlo. La mamá quedó con su niño. No lo pueden matar. ¿Por qué? Porque es un protegido de la hija. Lo prohijó, lo adoptó. Nadie podía hacerle nada al niño. Nadie podía hacerle nada a la familia del niño. ¿Cómo le van a matar a la señora que lo cuida? O al papá. No, hay que cuidarlo. Y fuera de eso, le pagaban, hermano. ¿Es perfecto Dios en lo que hace? Es perfecto. Entonces dice la Biblia, y cuando el niño creció, o tuvo años con él, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo puso a vivir con ella, lo adoptó en el palacio. Ahora va a vivir como príncipe. Y le puso por nombre Moisés, nombre egipcio. Ramsés, otro nombre de Faraón, ¿cierto? Este llamó Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Significa el nombre salvado de las
aguas. Y ahora se va a criar como egipcio. Porque ese era el plan, el propósito de Dios. ¡Qué perfección! Mira, cuando Jesucristo nos libera, todo comienza a ser más claro. Mientras no tengas a Jesucristo en tu corazón, no va a pasar nada positivo en tu vida. Cosas buenas de vez en cuando, pero lo más importante no lo tendrás. Pero cuando tienes a Jesucristo, todo comienza a ordenarse. Y miras para atrás y dices, ay, ahora entiendo por qué hace 15 años me pasó esto. Ahora entiendo por qué hace 10 años me pasó aquello. Ahora sé por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo. Porque Dios está cumpliendo su propósito. Póngase en pie, por favor. ¿Quieres regalarme el piano, Juan? Hay un versículo que quiero leer con ustedes. Salmos 34, versículo 4. Me encanta lo profundo de este versículo. Salmos 34, 4, por favor. Gracias. Mire esto. Busqué a Jehová. ¿Y qué pasó? Él me oyó. Cuando lo buscas, Él te oye, te escucha. Pero me gusta esto. Y cuando lo busqué y me oyó, Él me libró de todos mis temores. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? No te hablo de ese miedo a las cucarachas o al ratón o algo así. Aunque a veces sí son como enfermizos, ¿no? Son fobias preocupantes. Te hablo más de ese temor a estar sola, a estar solo. Ojalá nunca estés sola ni solo. Ese temor a la muerte. Algunos le tienen miedo excesivo a la muerte. Algunos tienen miedo excesivo a la pobreza, a la enfermedad. Mira, cuando temes a Dios, Jesucristo te libera de esos temores. Ojalá nunca pases por ahí, pero si pasas, tu confianza en Dios será más fuerte que tu temor. ¿Qué dice la Biblia? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Búscalo. ¿Cómo lo buscas? Ven a la iglesia, ora, lee las escrituras, crece en tu comunión con Dios. No puede ser que dependas de 1 hora y media, 2 horas que estás aquí el domingo y pase toda la semana y no hagas nada por tu fe, por tu vida espiritual. Busca a Dios. Cuanto más lo buscas, menos temor tendrás. Cuanto más lo buscas, más firme estarás. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Dios de poder, de bondad, de amor y misericordia, queremos pedirte que nos ayudes a despojarnos de todo aquello que implica temor, miedo, desconfianza a este mundo, a este sistema, a lo que hemos vivido, a las consecuencias del pasado, las heridas del pasado, a lo malo del pasado. Ya no más. Ya no más inseguridades, no más vacíos, no más desconfianza. Queremos enfrentar la vida confiando en ti. Y si a algo o a alguien queremos temer, que sea a ti, Señor. Si a algo debemos tenerle miedo, es a tu juicio, a tu castigo. Por eso ayúdanos a permanecer en esta intención de agradarte, de servirte, de honrarte, de vivir para ti. No más ansiedad, no más depresiones, no más temores. Pongo en ti mi confianza, porque busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Ese es Dios, poderoso, sublime y eterno, magnífico, poderoso. Perdónanos por nuestros pecados causados por
por la inseguridad o el temor o el miedo que podamos vivir. Perdón por soportar el pecado de otros y su maldad, por nuestra inseguridad, nuestra desconfianza. Enséñanos firmeza. Sí, queremos ser mansos, como dice la Escritura, pero enséñanos firmeza, enséñanos estabilidad, enséñanos dominio propio, enséñanos autocontrol, enséñanos a reaccionar bien, a vivir para ti. Enséñanos a responder correctamente a las presiones, a las situaciones difíciles que vivimos. De eso hablamos en este día, de vivir para ti agradándote en todo, por encima de lo que sea, en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. ¿Sabe qué yo quiero invitar? Démosle un aplauso a ese Dios maravilloso. Él es bueno.